Este domingo el Consorcio Internacional de Periodistas, que es un conglomerado de 382 periodistas, 96 medios de comunicación en 67 países, cimbró al mundo financiero, al mundo político, empresarial, del espectáculo incluso, con la revelación de ese sistema paralelo exclusivo de ricos y poderosos, mediante el cual acrecientan su fortuna y evaden el pago de impuestos. Aunque realmente para nadie es un secreto la utilización de los paraísos fiscales, pues por los ricos, muy ricos, las élites verdaderas del mundo, los más de 13 millones de archivos que comprenden a varias décadas, más o menos se tienen expedientes desde los años 50, fíjese, contienen a detalle no solamente las fechas, sino los montos, los movimientos, las transferencias, pero sobre todo nombres de quienes mueven fortunas al margen del escrutinio fiscal y sobre todo a espaldas o por debajo de la mesa y de la supervisión de esos pueblos sobre los que de alguna manera han construido sus emporios a costillas del ciudadano común y corriente como usted y como yo, que de alguna forma somos quienes hemos contribuido, sostenido, tolerado a todas estas clases privilegiadas en el mundo entero. Los archivos, le digo, contienen nombres de más de 125 políticos a nivel mundial, pero también de integrantes de la realeza, de empresarios vinculados con firmas muy poderosas como Microsoft, Apple, Nike, Uber, eBay, pero también el de nombres como el de la propia reina Isabel II de Inglaterra o la también reina Noor de Jordania, el casi venerado vocalista de YouTube, Bono, la estrella de pop Madonna, también del mayor donador de la campaña del aclamado primer ministro canadiense Justin Trudeau. No sorprenden nombres de políticos latinos como el presidente colombiano y Premio Nobel de la Paz Juan Manuel Santos, el actual ministro de Finanzas de Brasil, Enrique de Campos, otros funcionarios en ese país, expresidentes de Costa Rica, altos funcionarios de El Salvador, el repudiado en el caso de los mexicanos, que ahí se encuentran aproximadamente y hasta donde va ahorita unos 62 nombres de políticos y de empresarios poderosos, en el que destacan, por ejemplo, el finado y repudiado fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, el ex secretario de Seguridad Pública Alejandro Gertz Manero, empresarios como Carlos Slim, como Salinas Pliego, otros también como el señor Enrique Coppel, entre muchos otros que realmente pues no sorprende, le digo, que recurran a esta clase de paraísos fiscales. Es lo usual, los ricos que tienen acceso a estos mercados, hay servicios que se acercan y les ofrecen a ellos pues acrecentar sus fortunas, evitando gran parte del pago de esos impuestos que podrían ser utilizados en muchos de estos países de una manera positiva, aunque en el caso de nuestro país o de gran parte de Latinoamérica, pues gran parte de esos impuestos, lo sabemos también, van a parar a los bolsillos de otros políticos corruptos que finalmente terminarán quizás también en estos paraísos fiscales, aunque eso no es ninguna justificación, claro.
El escándalo alcanza a más de una docena de integrantes, por ejemplo, del gabinete de Trump, y aquí mucha atención, porque esto estaría confirmando vínculos muy estrechos económico-financieros entre el equipo de Donald Trump y fuertes intereses, fuertes inversiones por parte de empresarios rusos. Hay asesores, hay donantes como el propio secretario de Comercio Wilbur Ross, quien tendría fuertes ligas con una empresa rusa que pertenece ni más ni menos que al yerno de Putin, así que entre yernos, ¿no?, de los poderosos. Además de las fuertes inversiones también rusas que recibió una empresa inmobiliaria del yerno, pero del presidente Trump, el señor Jared Kushner, quien también es su asesor. Confirma esto, le digo, las ligas del equipo presidencial de Trump con intereses rusos. Incluso por ahí aparece el nombre del secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, junto al de otros políticos estadounidenses, incluso demócratas, no vinculados con rusos, pero sí con las inversiones famosas offshore. El Comité Internacional de Periodistas, que subraya, esto para evitar, como fue con los Panama Papers, posibles represalias o demandas, que por ahora nada de lo descubierto es necesariamente ilegal, aunque este sistema obviamente atrae tanto a los que mueven fondos lícitos de sus propios negocios, fortunas que han hecho, como las grandes empresas que le mencioné, o los empresarios, como también a los que desean ocultar fondos ilícitos, como pues políticos corruptos, narcotraficantes, especialistas en blanqueo de capitales. A la vez sirven como mecanismos para lograr que billones de dólares no sean sujetos a impuestos, y con ello privan de fondos enormes a las respectivas tesorerías, a los erarios, digamos, de cada país a los que pertenecen. El Comité Internacional de Periodistas, ISIG, por sus siglas en inglés, promete que en los siguientes días irá revelando más detalles de sus investigaciones, que llevan más de un año en curso, porque imagínense, son 13 millones de archivos. Ya aquí la Secretaría de Hacienda, a través de la subsecretaria Vanessa Rubio, dice que va a investigar, la subsecretaria de Hacienda, estos involucrados mexicanos en los ahora Paradise Papers. Acuérdense, la primera parte fue los Panama Papers, ahora son los Paradise Papers. Dice, lo primero es constatar la veracidad de estas versiones, y luego pues ya nos vamos sobre quienes habrían eludido o evadido impuestos a través de estas inversiones offshore que se han hecho pues a través de desde que existe prácticamente el sistema organizado financiero mundial. Es realmente un escándalo. Se tenía por conocimiento la existencia de este tipo de inversiones desde hace muchos años. Se veía hasta cierto punto normal que los grandes empresas y el gran capital se moviera en ese mundo paralelo a fin de seguir acrecentando sus fortunas, eludiendo a las respectivas autoridades fiscales. Y la pregunta es si algo cambiará la manera en la que estas élites controlan al mundo y mueven el gran capital. Digo, esta es una investigación muy respetada, muy respetable por parte de un grupo de periodistas internacionales que echa luz nuevamente sobre estos asuntos, pero realmente nos preguntamos aquí si esto va a cambiar en algo. Ya vimos lo de los Panama Papers, hemos visto otras grandes investigaciones involucrando a estos grandes capitales, y los poderosos no dejan de ser poderosos. Los paraísos fiscales
no dejarán de existir porque siempre encontrarán la manera de eludir a la fiscalización y sobre todo de mantenerlo al margen del escrutinio público, precisamente porque son fortunas personales, bien habidas o mal habidas. Quizá esto solo nos sirva para incrementar nuestra indignación en contra de quienes tienen el chirrión por el palito. ¿No lo cree usted?